¿Cómo están, queridos colegas? Vamos a iniciar nuestro taller del día de hoy. Justamente tenemos el taller de inspección visual con ácido acético. Para ello estoy poniendo las diapositivas. ¿En qué va a consistir este taller? Voy a ponerle varias imágenes de cuellos uterinos antes y después de la aplicación del ácido acético. El ejercicio va a consistir en esto. Voy a poner la primera imagen sin ácido acético, la segunda imagen posterior a la aplicación del ácido acético, aproximadamente tiene que haber pasado mínimo 1 minuto y ustedes van a ver esa imagen. ¿Está bien? El objetivo de este taller es una autoevaluación. ¿Está bien? No van a tener nota para ello, no. Lo único es que quiero que vean, les voy a dar unos segundos para que ustedes vayan viendo y vayan poniendo, vayan en su mente, vayan pensando si puede ser positivo o negativo. Y al final al final de cada diapositiva voy a poner la respuesta para que ustedes más o menos vayan viendo en qué se están equivocando. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer cuello uterino. Este cuello uterino no tiene aún la aplicación del ácido acético y este segundo es posterior a la aplicación del ácido acético. ¿Está bien? Habiendo pasado 1 minuto después de la aplicación del ácido acético. La pregunta ¿es un IVA positivo o un IVA negativo? O una sospecha de cáncer, porque como ya sabemos tenemos las 3 opciones. IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer antes y después de la aplicación del ácido acético. ¿Qué piensan? A ver, vayan viendo y acá está la respuesta. IVA es negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué IVA negativo? Porque posterior a la aplicación del ácido acético no estamos observando ningún epitelio acetoblanco, no hay cambio en el epitelio. Lo que sí ha cambiado, y quiero que noten, ustedes tienen que saber que el moco, después de haber aplicado ácido acético, por lo general se va a coagular y va a tornarse con cierto acetoblanqueo. El moco al coagularse se va a poner un poco blanco, ¿no? El moco blancuzco se va a ver después de la aplicación del ácido acético y eso no debe de confundir. Entonces, primer cuello uterino, el número 2 es un IVA negativo. Vayan poniendo entonces el número 2, porque es la diapositiva número 2, ponen IVA negativo. ¿Está bien? Ustedes tienen que ir poniendo, pero la idea es que lo pongan antes de que le dejen la respuesta para que ustedes se vayan poniendo más o menos la nota mediante una autoevaluación para ver en qué tenemos que reforzar. ¿Está bien? Nuestra conexión en vivo, ustedes más o menos me van a decir la nota que han tenido. Son 50 casos y en base a ello vamos a comentar cuáles son sus dudas, ¿ya? Y en qué quisieran reforzar. Muy bien. Este cuello uterino, el número 3, antes de la aplicación del ácido acético, noten, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿se ve la unión escamocolumnar? No se observa parcialmente para saber si es zona de transformación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. No solamente ello, sino que tenemos que ver también si es que hay alguna alteración, ¿no? O el cuello uterino tiene una anatomía que nos da la impresión de que está normal, ¿no? Normal o anormal tenemos que ver. En este cuello uterino vemos que hay un crecimiento, da la impresión de que fuera una anatomía alterada, ¿no? Nos da la impresión, ojo que es una foto, si estuviéramos frente a la paciente definitivamente utilizaríamos un hisopo para ver qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Para movilizar esta área que da la impresión que fuera una masa exofítica, pero después de la aplicación del ácido acético, observen, piensen, fíjense, observen y me dicen, en ese momento no me pueden decir, pero se fijan si es que es un IVA positivo, un IVA negativo o una sospecha de cáncer. Respuesta, IVA negativo. ¿De qué se trataba? Se trataba de un pólipo cervical. Los pólipos cervicales a veces pueden crecer
tanto que nos puede dar la impresión de una sospecha de cáncer, una tumoración ectrofítica podría hacernos pensar en principio, pero luego de que aplicamos el ácido acético vimos que justamente sí se observa un crecimiento del epitelio glandular que viene a ser un pólipo cervical, ¿no? Los pólipos cervicales tienen que ser extirpados, eso sí, se tiene que hacer la polipectomía, porque en la superficie epitelial del pólipo podría haber metaplasia escamosa y por lo tanto si hay una infección por el virus del papiloma humano podría también generarse una lesión intraepitelial encima del epitelio del pólipo. Ahora, este pólipo debe ser extirpado y siempre enviado a patología. Pero en sí podemos ver que no hay ningún epitelio acetoblanco. Para fines de IVA sería un IVA negativo. Pólipos en IVA son IVA negativo siempre y cuando no haya un acetoblanqueo de bordes bien definidos y gruesos en su superficie. Sin ácido acético, el número 4, sin ácido acético con ácido acético. Antes de la aplicación del ácido acético y después de la aplicación del ácido acético. Dirían que es un IVA positivo, un IVA negativo o una sospecha de cáncer. Noten que antes de la aplicación del ácido acético ya se notaba un epitelio blanco, es decir, una leucoplasia. Posterior a la aplicación del ácido acético se nota ya un epitelio acetoblanco, debido a que fue posterior a la aplicación del ácido acético, de bordes bastante bien definidos, ya un epitelio acetoblanco. Yo diría que es un epitelio acetoblanco grueso, ¿no? Y me haría sospechar de que de un IVA positivo, ¿no? Muy bien, IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, acá hay que ir observando, no se olviden, en todas las pacientes tenemos que ir observando si se observa, si se evidencia la nueva unión escamocolumnar o no, ¿no? En este caso acá podríamos ir viendo, más o menos delimitando la nueva unión escamocolumnar. La antigua unión no la puedo diferenciar bien, pero por acá hay quistes de Nabor. En todo caso, haría una línea imaginaria que me unan los quistes de Nabor un poco más alejados, o un cambio de tonalidad, ¿no? Que me haga pensar de que esto ya no es metaplasia madura, sino epitelio escamoso. Antigua unión escamocolumnar, nueva unión escamocolumnar, yo la señalo por acá porque acá veo algo de metaplasia escamosa inmadura, ¿cierto? Y por acá también veo metaplasia escamosa inmadura, noten. Entonces por acá estaría la nueva unión escamocolumnar. Antes de la aplicación del ácido acético, y ahora vamos a ver después de la aplicación del ácido acético. Creo que no tenemos mayor duda con respecto a este cuello uterino, es un IVA positivo. Por el momento, en este taller, es suficiente con que digamos IVA positivo, IVA negativo o una sospecha de cáncer. Esas tres opciones son las aceptables para ustedes. ¿Está bien? Después vamos a hacer todo lo que es el desarrollo, ya en las siguientes clases, el desarrollo de qué, de cómo realizar nuestro informe de IVA, cómo describir, ¿no? Completamente todo lo que es lo que evidenciamos después de la aplicación del ácido acético. Muy bien, entonces acá vemos un IVA positivo, presencia de epitelio acetoblanco en labio anterior, en labio posterior. Miren acá en labio posterior bordes bastante redondeados, es un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético. Consideran un IVA positivo, un IVA negativo o sospecha de cáncer. ¿Cuál sería su respuesta? Fíjense bien, antes y después. Observan que después de la aplicación del ácido acético apareció un epitelio acetoblanco en labio posterior. También se evidencia el labio anterior, ¿no? Lo más marcado en el labio posterior. En labio posterior en posición horaria entre 3 y 7 y en labio anterior en posición horaria entre 10 y 1. ¿No? Está en contacto con la nueva unión escamocolumnar y aparentemente este epitelio acetoblanco se introduce al canal endocervical. Esto es un IVA positivo. Continuamos. Sin ácido acético, con ácido acético. IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer. ¿Cuáles son las opciones? Vayan escribiendo en sus hojitas
cuál es la respuesta para su autoevaluación. Vamos a ir desarrollando. Posterior a la aplicación del ácido acético, yo observo un epitelio acetoblanco en labio posterior, por lo tanto yo lo considero como IVA positivo. El número 8, antes de la aplicación del ácido acético, veo un cuello uterino, ¿no?, en el cual no diferencio la nueva unión escamocolumnar, por lo tanto yo consideraría una zona de transformación tipo 3. Veo áreas de erosión, ya en labio anterior y en labio posterior. Un cuello uterino muy probablemente con un problema de una cervicovaginitis, una infección probablemente de cuello uterino. Posterior a la aplicación del ácido acético, observamos, a ver, IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer. ¿Cuáles serían las opciones que ustedes tienen para este caso o esta paciente número 8? ¿Ya? Miren lo que estoy delimitando. ¿Ya? Este es un epitelio acetoblanco amplio, ¿no?, que no vemos ni siquiera dónde termina porque se introduce al canal endocervical. Acá vemos el moco cervical, por lo tanto tengo un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético. Quiero que noten, ¿ya?, la diferencia entre antes y después de la aplicación del ácido acético. ¿Notaron algún cambio? Sí, ¿no es cierto? Se nota un cambio. Hay acetoblanqueo. Antes y después hay un acetoblanqueo. Es decir, después de haber aplicado el ácido acético, ha aparecido una tonalidad más blanca, pero no solamente en el cuello uterino, sino en la vagina. Y no solamente ello, sino que antes de la aplicación del ácido acético, primero vimos que esta es una zona de transformación tipo 3, no observamos la nueva unión escamocolumnar y hay áreas de erosión, ya un adelgazamiento del epitelio, se ve un epitelio pálido, muy probablemente se relaciona con una paciente posmenopáusica. Cuando aplicamos el ácido acético, este acetoblanqueo, ¿ya?, y estas sufusiones o microhemorragias subepiteliales justamente son las características de un IVA negativo, pero en una paciente posmenopáusica. ¿Está bien? Es un IVA negativo, pero ¿por qué hubo ese acetoblanqueo, ¿no?, después de la aplicación del ácido acético? ¿Y por qué veo estas áreas de microhemorragias subepiteliales? Por la atrofia. La atrofia o el adelgazamiento del epitelio debido a la falta de estrógenos y progestágenos nos puede confundir. Es por ello que nosotros tenemos que saber que en pacientes postmenopáusicas el método de IVA, IVIL e incluso colposcopía no son los más idóneos, no son los más adecuados, debido a dos factores principalmente: que la zona de transformación ya está en canal endocervical y no lo podemos ver con ninguna de las pruebas visuales, ni siquiera con colposcopía, y porque hay estos cambios a nivel del epitelio en el cual el adelgazamiento va a manifestar predominio de células parabasales que tienen mayor cantidad de proteínas, unos núcleos un poco más aumentados de tamaño, y al reaccionar con el ácido acético nos puede dar este acetoblanqueo que nos podría llegar a confundir, pero es un IVA negativo. La paciente número 10, antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético. A ver, les voy a dar unos segundos para que ustedes vean, comparen esta imagen sin ácido y con ácido acético. Recuerden, después de que ya pasó un minuto, ya recién se tomó la foto, se observa esta foto, ¿ya? ¿Hay acetoblanqueo o no hay acetoblanqueo? Hay cierto acetoblanqueo, pero este acetoblanqueo te haría pensar de que es un IVA positivo o podría relacionarlo de repente a la metaplasia escamosa inmadura. ¿Qué han puesto a ver? Vayan viendo, porque la respuesta es un IVA negativo. Este acetoblanqueo difuso no se relaciona con un IVA positivo. No voy a sospechar de una lesión intraepitelial cuando veo estas características. Sospecho más que nada del acetoblanqueo por la metaplasia escamosa. Por lo tanto, es un IVA negativo. Antes de la aplicación del ácido acético, el caso número 11, y después de la aplicación del ácido acético, observen
¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios? Cierto acetoblanqueo, ¿no? Presencia de quiste de Nabor, pero como no veo claramente la nueva unión escamocolunar, yo diría una zona de transformación tipo 2 o tipo 3 quizás, ¿no? Depende de la evaluación que le hayan hecho, pero en cuanto al IVA, sería positivo, negativo o sospecha de cáncer. ¿Qué han puesto? Es negativo. ¿Por qué negativo? Porque no hay ningún epitelio acetoblanco de bordes definidos, ¿ya? Ningún epitelio acetoblanco que sea grueso, que me haga sospechar. Hay un acetoblanqueo difuso, ¿no? Y múltiples quistes de Nabor. Negativo. Antes y después de la aplicación del ácido acético, miren acá, cierta hipertrofia del epitelio glandular, ¿no? Hay algo de edema en el epitelio glandular. Noten que hay cierta secreción mucosa que nos podría hacer sospechar de una cervicitis. Y después de la aplicación del ácido acético, a ver, quiero que vean qué es lo que piensan, un IVA positivo, negativo o sospecha de cáncer, en el caso número 12. Miren la respuesta, es un IVA negativo. Pero seguramente ustedes me están diciendo, Jessica, pero yo veo acá epitelio acetoblanco. Bueno, que les mencioné antes de la aplicación del ácido acético, ¿qué observamos? Una hipertrofia glandular que sí podría relacionarse con un adenocarcinoma, ¿no? Pero en este caso se relacionaba con una cervicitis mucopurulenta. También vemos esta secreción mucosa media amarillenta, no se logra ver bien, pero esta mujer tenía un proceso inflamatorio cervical o infeccioso inflamatorio cervical. Cuando una mujer tiene una cervicitis, podría darle como consecuencia falsos IVA positivos. También podría darles la impresión de que fuera un IVA positivo, pero estos cambios a nivel del epitelio glandular pueden dar ciertos epitelio acetoblanco que nos haga sospechar. Entonces, ¿para qué nos sirve esta imagen? ¿Para qué les puse esta imagen? Para que ustedes tengan en cuenta que es mejor, si una paciente tiene un proceso infeccioso, es mejor que den un tratamiento para esa infección, que esperen por lo menos un mes a que baje la inflamación y luego hagan la prueba, porque podría tener falsos positivos e incluso falsos negativos. El número 13, antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético. Creo que todos lo vimos incluso antes de aplicar el ácido acético, ¿no? Una presencia de tumoración exofítica, ya de superficie irregular, ¿no? Con áreas sangrantes, con áreas necróticas. Después de la aplicación del ácido acético nos impresiona que haya cierto epitelio acetoblanco en la superficie del tumor, pero sin embargo no tiene mayor predominio, no tiene mayor importancia el encontrar en estos casos epitelio acetoblanco. No esperemos que en una sospecha, en una tumoración exofítica, ya se evidencia epitelio acetoblanco. El epitelio acetoblanco grueso de bordes bien definidos por lo general se relaciona con lesiones de alto grado. Cuando ya es una sospecha de cáncer, ya es una tumoración exofítica, por lo general no hay acetoblanqueo. Hay presencia de tumoración, anatomía alterada por justamente esta tumoración de superficie irregular. Podemos ver unos vasos prominentes, pueden haber sangrado y la superficie irregular. Sospecha de cáncer entonces. Antes de la aplicación del ácido acético, el paciente número 14, y posterior a la aplicación del ácido acético, a ver, díganme qué creen, es positivo, negativo o sospecha de cáncer. Pongan el número 14, positivo, negativo o sospecha de cáncer. ¿Ya? Creo que todos podemos observar claramente que posterior a la aplicación del ácido acético apareció un epitelio acetoblanco en labio anterior y labio posterior de bordes bastante definidos, por lo tanto se trata de un IVA positivo. La siguiente, antes de la aplicación del ácido acético y después de la aplicación del ácido acético. ¿Qué les parece? ¿Es un IVA positivo, un IVA negativo, una sospecha de cáncer? ¿Qué puede haber ocurrido acá? ¿Qué es esto? ¿Es una sospecha de cáncer?
o es una ectopía amplia, que a veces nos llama mucho la atención. ¿Podría tener una cervicitis la paciente? Habría que haber examinado a esta paciente, ¿no? Haber observado las características del epitelio glandular, la secreción, ¿no? Si encontramos una secreción amarillenta, mucosa amarillenta o mucosa verdosa o mucopurulenta, sospechamos de una cervicitis, ya, aparte de la ectopía. La ectopía en sí no es patológica, pero la cervicitis sí. Después de haberle aplicado ácido acético, no hay ningún área de epitelio aceto blanco, solamente hubo cierto acetoblanqueo en el moco cervical que se ha coagulado. Entonces es un IVA negativo. Número 16. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético, observan positivo, negativo o sospecha de cáncer. Díganme por favor. Antes y después. Observan que hubo aparición de un epitelio aceto blanco que está en el área de epitelio glandular, ¿no? Nos da la impresión de que estuviera en el área de epitelio glandular, ¿no? Los bordes son bastante bien definidos. Ese es un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético, podemos observar que antes de la aplicación del ácido acético nos da la impresión de que sí viéramos la nueva unión escamocolumnar, ¿ya? Y después de haber aplicado el ácido acético, notamos en el labio anterior un epitelio aceto blanco grueso, ¿no? En posición horaria entre 9 y 1, en contacto con la nueva unión escamocolumnar, da la impresión de que se introduce al canal, es un IVA positivo. Muy bien. ¿Cómo están las notas? Quiero verlas ahora que nos conectemos en vivo, ¿ya? Antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético, a ver, díganme qué creen que es el número 18. IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer. Antes de la aplicación del ácido acético se observa claramente la nueva unión escamocolumnar. En este caso hay una pequeña ectopía. Posterior a la aplicación del ácido acético, lo único que hubo cambio, ¿no? Es en el moco cervical, que al coagularse con el ácido acético se ve un poco más blanco respecto a antes de la aplicación del ácido acético. Es un IVA negativo. Antes de la aplicación del ácido acético, el número 19, posterior a la aplicación del ácido acético, a ver, díganme qué piensan, qué opinan. ¿Hay epitelio aceto blanco o no hay? Creo que todos estamos de acuerdo con que se observa un epitelio aceto blanco, ¿no? Prácticamente abarca toda la zona de transformación, a predominio el labio posterior. Aparte estamos viendo una mucosidad, ¿no? Un poco amarillenta, pero la característica de la mucosidad ya no las podemos evaluar después de haber aplicado ácido acético. Para sospechar si una paciente podría o no tener una cervicitis, tendríamos que haberlo observado antes de la aplicación del ácido acético. ¿Está bien? Después vamos a ver que todos los mocos prácticamente van a adquirir una coloración un poco blanca, amarillenta. Este es un IVA positivo. Muy bien, seguimos. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético, que será IVA positivo, IVA negativo o una sospecha de cáncer. No les estoy recalcando mucho en el aspecto de si se ve o no se ve la nueva unión escamocolumnar, porque en fotos es bastante difícil. La opción sería que se sospecha de una zona de transformación tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? En cuanto tipo 2 y tipo 3 en foto es difícil de diferenciar, porque no podríamos deducir si con las maniobras logramos ver o no la nueva unión escamocolumnar. En este cuello uterino número 20, entonces antes y después de la aplicación del ácido acético no hay mayor variación, cierto acetoblanqueo difuso en todo el cuello uterino, que puede ser normal en algunas pacientes, ¿no? Sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, no es este el caso, pero no apareció ningún epitelio aceto blanco de bordes definidos que nos llame la atención. IVA negativo. Antes de la aplicación del ácido acético, acá sí tenemos que observar qué características tiene este cuello uterino. ¿Será un cuello uterino en una mujer joven
o me impresiona que fuera una paciente postmenopáusica. ¿Por qué? Porque este epitelio o esta mucosa la observo delgada, algo más pálida, con ciertas áreas de microhemorragias subepiteliales, subfusiones, antes de la aplicación del ácido acético, y posterior a la aplicación del ácido acético parece un cambio bastante parecido a la paciente que tuvimos anterior, que también era posmenopáusica. Miren el cambio de coloración, hay un acetoblanqueo difuso en todo el cuello uterino y parte de la vagina, ¿no? Que podemos observar con la foto, y hay las microhemorragias subepiteliales o las subfusiones. Un IVA entonces negativo. Antes de la aplicación del ácido acético, cuello uterino que sí vemos claramente una ectopía y podemos observar la nueva unión escamocolumnar, la antigua ya un poco difícil porque predomina la metaplasia madura. Antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético, lo que todos estamos de acuerdo, el que no lo ve necesitamos lentes porque estamos viendo claramente después de la aplicación del ácido acético, después de haber esperado por lo menos un minuto, de repente un poco más, ¿ya? Después de la aplicación del ácido acético estamos observando epitelio acetoblanco que abarca prácticamente toda la zona de transformación, ¿está bien? En toda su superficie, ¿ya? No encontramos el límite de la lesión, se introduce a canal endocervical, los bordes son bastante redondeados, por lo tanto yo lo tengo que considerar como un IVA positivo. Antes de, acá ya le soplamos, antes de la aplicación del ácido acético, pero vamos a ver esta imagen después de la aplicación del ácido acético. Miren, antes de la aplicación del ácido acético, el cuello uterino también da la impresión que tuviera un problema de un proceso infeccioso, una cervicitis, ¿no? No vemos la secreción porque ya la limpiaron las personas que tomaron estas fotos, pero sí encontramos ciertas áreas de erosión, ciertas áreas que no las consideramos del todo normal. Después de aplicarle el ácido acético, no es el momento ideal para hacer IVA, pero bueno, en esta ocasión sí le realizaron, y después de haberle aplicado el ácido acético, observamos un epitelio acetoblanco extenso que incluso se va hasta fondo de saco, no logramos ver el límite de la lesión, por lo tanto es un IVA positivo. Otro cuello uterino antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético. A ver, observen bien, quiero que me digan qué sospechan. Hay que ver bien las características del cuello uterino antes de la aplicación del ácido acético. Miren acá, hay erosión, es decir, hay áreas más rojas, que no es una ectopía. ¿Está bien? Acá hay el epitelio el epitelio escamoso, maduro, pero en estas áreas hay pérdida del epitelio escamoso. ¿Podría relacionarse con qué? ¿Podría relacionarse con una paciente posmenopáusica? Sí, podría relacionarse. No conocemos la edad, ¿no? Porque estas imágenes, cabe recalcar, que han sido proporcionadas por un médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas mediante el curso de IVA y crioterapia, ¿no? Que dictan en esta institución, por lo tanto no sabría mencionarles cuál es la edad de esta paciente. Pero lo que sí podemos observar claramente es que antes de la aplicación del ácido acético sí hay áreas de erosión, ¿no? Da la impresión de que fue una paciente no tan joven, ¿sí? Podría yo también sospechar de una atrofia. La zona de transformación es tipo 3, no logro ver la nueva unión escamocolumnar. Y después de haberle aplicado ácido acético hay un acetoblanqueo difuso, ciertas áreas un poco regulares acá, pero no me impresiona en realidad. Ahora, esto podría relacionarse con una atrofia. Si vemos las subfusiones, muy probablemente este acetoblanqueo es por atrofia. Sin embargo, hay que recordar que una paciente posmenopáusica nosotros no nos podemos confiar en las pruebas visuales. Primero, porque no se observa la nueva unión escamocolumnar, no es una zona de transformación tipo 3, ¿ya? Y a la vez el epitelio atrófico podría darnos una sospecha de un IVA positivo, o quizás
no salga un falso IVA positivo. Entonces es importante, o un falso IVA negativo, perdón. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ello, que posmenopáusica no es confiable las pruebas visuales. IVA, IBIL y colposcopía no es confiable en la posmenopáusica. Se prefiere hacer otras pruebas de tamizaje. En este caso, un IVA negativo. Antes de la aplicación del ácido acético, acá quiero que me digan, a ver, vayan escribiendo lo que les llama la atención en esta paciente antes de aplicar el ácido acético. ¿Qué observan? Observan, a ver, en este cuello uterino. ¿Notan lo que está señalando la flechita? ¿Qué será? Si veo un epitelio blanco antes de aplicar el ácido acético, ¿cómo se llama? Se llama leucoplasia, ¿no es cierto? Muy bien, se llama leucoplasia, no se llama epitelio acetoblanco. ¿No? Epitelio acetoblanco solo aparece después de haberle aplicado el ácido acético. Antes de la aplicación del ácido acético y después de la aplicación del ácido acético, noten que hay presencia de epitelio acetoblanco, ¿ah? Y aparte hay una lesión satélite, aparte del epitelio acetoblanco grueso, en contacto con la nueva unión escamocolunar en la zona de transformación, ya sería en el área de metaplasia inmadura, lo que me indica que es un IVA positivo, aparte de esta lesión satélite. Ahora, toda paciente que tiene una leucoplasia, es decir, un epitelio blanco en el cuello uterino, sobre todo si está en la zona de transformación, debe ser biopsiada. Toda paciente que tiene leucoplasia en la zona de transformación debe ser biopsiada. En este caso, sí, pues es un IVA positivo. Posterior a la aplicación del ácido acético se observa epitelio acetoblanco. La leucoplasia, prácticamente antes de aplicarle el ácido acético lo observamos, y después de aplicar el ácido acético observamos el epitelio acetoblanco extenso en la zona de transformación, en contacto con la zona de transformación, aparte de una lesión satélite en posición horaria entre 4 y 5. En este caso vamos a ver el número 26, antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético. Quiero que observen bien, a ver qué sospechan en este caso. Sospechan de que este IVA podría ser positivo, sospechan de que es negativo o sospechan de cáncer. ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que ven, el antes y el después? ¿Notan algún epitelio acetoblanco de bordes bastante bien definidos? ¿O ven un epitelio, un acetoblanqueo difuso? Esto es un IVA negativo. ¿Por qué? Porque justamente no hay ningún epitelio acetoblanco de bordes definidos que nos haga sospechar de que esta paciente podría tener una lesión intraepitelial. Por lo tanto, ¿por qué podría ser este acetoblanqueo difuso? Podría ser por una metaplasia escamosa inmadura. Sí. Muy bien. Seguimos. Antes de la aplicación del ácido acético, un cuello uterino, aparentemente una zona de transformación tipo 1, ¿no? Al menos en labio posterior lo veo. En labio anterior me da la impresión de que acá hubiera metaplasia escamosa inmadura. En todo caso, si yo viera en vivo, examinaría mejor, me podría dar cuenta si esta área del labio anterior es metaplasia inmadura o es epitelio glandular. Si fuera metaplasia escamosa inmadura, entonces yo diría una zona de transformación tipo 2 o 3 quizás, pero porque no vería completamente la nueva unión escamocular. Pero si fuera epitelio glandular, sí, diría es una zona de transformación tipo 1. Vemos después de la aplicación del ácido acético, a ver qué piensan, positivo, negativo o sospecha de cáncer, antes y después. Creo que lo notamos claramente después de la aplicación del ácido acético. Si bien por acá no detectamos exactamente los bordes bien definidos, pero sí se puede notar claramente en esta área que nos llamaba un poco la atención por cierta hipertrofia del epitelio, observamos un epitelio acetoblanco, ¿no? Bastante pronunciada. IVA entonces positiva. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético. Quiero que se fijen bien, ¿qué será? Un IVA positivo, un
IVA negativo o una sospecha de cáncer. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético. ¿Apareció epitelio acetoblanco de bordes bien definidos o hay un acetoblanqueo difuso? Labio anterior, posterior. Cierto acetoblanqueo difuso, pero noten que antes de la aplicación del ácido acético ya había cierto cambio de tonalidad. Podría relacionarse con el proceso de metaplasia, en este caso maduro, que algunas veces podría también dar cierto acetoblanqueo. Con bordes poco definidos es un IVA negativo. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético. Esto es lo que a mí me llamaría la atención en este cuello uterino. Les había mencionado de que las pacientes que tienen cervicitis pueden tener cierta edema o hipertrofia del epitelio glandular. Sí, podría ser, pero ojo, cuando nosotros vemos un epitelio glandular con las glándulas hipertróficas, es decir, esas vellosidades en lugar de ser muy finitas, se convierten en unas vellosidades bastante hipertróficas, hay que sospechar de una lesión intraepitelial. Es más, podría relacionarse con un adenocarcinoma por la hipertrofia glandular. ¿Saben? No es mejor pecar por exceso que por defecto. No vamos a estar sospechando de todas las pacientes que tienen una hipertrofia. Ya es por cervicitis, No, tendremos que mejor ver la posibilidad que sí podría relacionarse con una lesión intraepitelial o un adenocarcinoma, es decir, una lesión precancerosa o un cáncer que proviene de los cambios a nivel del epitelio glandular que ocasionaría esta hipertrofia de las glándulas. Antes, entonces, después de la aplicación del ácido acético, creo que todos coincidimos en que es un IVA positivo. ¿Por qué un IVA positivo? Porque después de haberle aplicado el ácido acético se ve, y después de haber esperado el minuto, de repente los 2 minutos, observamos que hay un epitelio acetoblanco bastante pronunciado en el labio anterior y el labio posterior. Y acá podemos observar mejor la hipertrofia de las glándulas, ¿cierto? En este caso se tendría que hacer una colposcopía, una biopsia para que se descarte un adenocarcinoma o una adenocarcinoma in situ en todo caso. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético, observen por favor bien este cuello uterino, ¿ya? Ojo que también puedo ver que no es un cuello uterino con un epitelio uniforme, sino que también hay áreas de ciertas erosiones, muy probablemente relacionado con procesos infecciosos del cuello uterino. No es lo óptimo hacer una prueba de IVA, pero a veces es indispensable porque sabemos que la paciente de repente no va a volver. Pero acá vemos antes y después de la aplicación del ácido acético. Observemos que después de la aplicación del ácido acético apareció una extensa área de epitelio acetoblanco, ¿no? Tanto en el labio anterior como el labio posterior. Es tan extensa que incluso no vemos los límites de la lesión y el labio anterior se proyecta incluso hasta fondo de saco anterior. Un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, el número 31, están apuntando, ¿no? Están apuntando antes de la aplicación del ácido acético y posterior a la aplicación del ácido acético. ¿Qué observamos en esta imagen? ¿Será un IVA positivo? ¿Será un IVA negativo? ¿Será una sospecha de cáncer? Quiero que se fijen todas las características, ¿no? Acá un poco difuso, pero acá, a ver, fíjense, ¿qué creen que puede? ¿Será un IVA positivo? ¿Será un IVA negativo? ¿Este acetoblanqueo será por metaplasia? ¿O si tendríamos que sospechar de que podría haber una lesión intraepitelial, es decir, que se trata de un IVA positivo? Justamente en el labio posterior bastante difuso, pero en el labio anterior sí se nota un poco más pronunciado el epitelio acetoblanco, por lo tanto se trataba de un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético y después de la aplicación del ácido acético. Noten ustedes que en algunas imágenes se ve mucho más claro
¿Por qué? Porque esas imágenes han sido tomadas con un colposcopio y les han dado cierto aumento, ¿no? Lamentablemente no todas las pruebas de IVA nosotros lo vamos a ver claramente como estos cuellos uterinos, ¿no? En este caso creo que todos estamos de acuerdo que es un IVA positivo. Sin embargo, ustedes pueden utilizar y vamos a tener también clases de IVAN. ¿Qué significa IVAN? Inspección visual con ácido acético, pero termina con M. IVAN es inspección visual con ácido acético magnificada. Eso me va a ayudar a ver. ¿Y con qué pueden magnificar? Ustedes pueden utilizar su celular. Nosotros tenemos ya celulares bastante buenos que te permiten tomar la foto y aumentar la imagen para que ustedes puedan verlo mejor. IVA positivo, entonces, otra imagen antes de la aplicación del ácido acético y después de la aplicación del ácido acético. A ver, quiero que observen. Quiero que observen bien antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético. Acá quiero acotar algo. Por lo general nosotros, si ustedes de repente van a ver que muchos confunden la nueva unión escamo-columnar. En este caso, la antigua yo sospecho que está por acá. Bueno, acá hay una apertura glandular de repente un poco más atrás, pero hay metaplasia madura. Todos estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, la nueva unión escamo-columnar no necesariamente es donde estoy marcando el puntero. Puede haber un área de metaplasia escamosa muy inmadura que da la impresión de que fuera epitelio glandular. En realidad, la nueva unión escamo-columnar tendríamos que delimitarla cuando vemos dónde termina la metaplasia escamosa inmadura. Entonces no podemos asegurar con esta foto dónde exactamente estaría la nueva unión escamo-columnar. Tenemos que más o menos calcular. La nueva unión escamo-columnar va a depender de una imagen de repente ampliada en la cual yo pueda observar detalladamente la nueva unión escamo-columnar. Posterior a la aplicación del ácido acético, ¿qué se observa? ¿Apareció o no apareció epitelio aceto blanco? Sí, es cierto. Apareció un epitelio aceto blanco en el labio anterior, bastante blanco, ¿no? La tonalidad blanca es bastante intensa en labio anterior, que incluso se introduce a canal cervical. Por lo tanto, es un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, observen qué es lo que estamos viendo aquí. Hay un cuello uterino con cierta mucosidad amarillenta, con los hilos del dispositivo intrauterino. Y observemos después de la aplicación del ácido acético. ¿Qué observamos después de la aplicación del ácido acético? ¿IVA positivo o IVA negativo? Notan que hay un acetoblanqueo de parte del moco, ¿no es cierto? Se ha puesto un poco más intenso el moco. Pero solamente ello, quiero que noten esta área que estoy delimitando. Detrás del moco también hay un epitelio acetoblanco. Por lo tanto, pequeño, pero ojo, no conocemos el límite de la lesión, por lo tanto no se debe pasar por desapercibido. Un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético. IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer. ¿Cuáles son sus opciones? En el labio anterior me impresiona una metaplasia escamosa inmadura con aperturas glandulares, noten, al igual que el labio posterior. Pero quiero que notemos algo. Miren lo que estoy señalando. ¿No les parece que aparte del acetoblanqueo por la metaplasia escamosa no podría relacionarse esta área del labio posterior con un IVA positivo? Tendría que sospechar de que esta paciente podría tener una lesión intraepitelial y tendría que considerarlo como un IVA positivo. Vean la respuesta. Así es. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta y observemos adecuadamente estas imágenes por completo y no nos dejemos llevar por lo primero que observamos. ¿Está bien? A simple vista, metaplasia escamosa, pero tengo que observar los detalles. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético. IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer. ¿Qué observamos?
Miren, antes de la aplicación del ácido acético, esta paciente tenía abundante secreción mucosa, parece que estaba ovulando, ¿ya? Áreas erosivas, probablemente por un proceso infeccioso, pero a pesar de ello, después de aplicarle el ácido acético, observamos claramente por detrás de ese moco cervical, por detrás observamos epitelio acetoblanco, por lo tanto es un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, ¿qué características tiene este cuello uterino? ¿Será un cuello uterino en una mujer joven o me da la impresión de que hubiera cierto adelgazamiento del epitelio, ¿no? Cierta palidez del epitelio, ¿no? Yo creo que esta mujer no necesariamente sería una mujer muy joven, me da la impresión de que fuera una paciente que tiene ya cierto grado de atrofia. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético. ¿Qué observan? Un IVA positivo, un IVA negativo, una sospecha de cáncer. ¿Hay acetoblanqueo o no hay acetoblanqueo? Sí, hay acetoblanqueo. ¿Mayor pronunciado por esta área más cerca a las 9 uniones camocolonal? Sí, pero ¿cumple con los requisitos para nosotros considerarlo como IVA positivo? ¿O es un acetoblanqueo difuso? Y sobre todo si se trata de una paciente con cierto grado de atrofia, no podríamos estar seguros en todo caso de que fuera un IVA positivo, por lo tanto lo tendríamos que considerar como negativo. Sin embargo, sabiendo que una paciente posmenopáusica no podemos estar seguros con un IVA negativo, tendríamos que nosotros de todas maneras sugerirle otras pruebas de tamizaje debido a su edad. Antes de la aplicación del ácido acético, estamos observando zona de transformación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Creo que acá estamos todos de acuerdo con que sería tipo 3 porque es difícil que yo logre ver la nueva unión escamocolumnar. Muy poco probable que con maniobras logre ver. Pero en el orificio cervical observamos una pequeña área que protruye, ¿no? Muy probablemente relacionada con un pólipo cervical o pólipo endometrial. Quizás. Antes de la aplicación, después de la aplicación del ácido acético, acá miren, estamos observando que el pólipo ya también tuvo cierto acetoblanqueo después de la aplicación del ácido acético, pero no apareció ningún epitelio acetoblanco de bordes bien definidos. No hay. Entonces sería un IVA negativo. Los pólipos, los miomas cervicales, en sí todo lo que es la patología benigna no debe ser considerado como un IVA positivo. Esta paciente igual requiere una polipectomía para que pueda ser enviado a patología el pólipo cervical. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético. Esta imagen no es del todo clara, sin embargo podemos observar que sí hubo un cambio. Después de haberle aplicado ácido acético, se observa un epitelio acetoblanco, que si bien tiene bordes un poco irregulares, no tendríamos que dejarlo pasar, sobre todo en el labio posterior, bordes un poco más regulares, más redondeados, por lo tanto tendríamos que considerarlo como un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético. ¿Qué creen? ¿IVA positivo, IVA negativo o sospecha de cáncer? Vamos a observar qué características tiene este cuello uterino. Cuello uterino en ojal, por lo general, no todas las mujeres, pero por lo general las mujeres que tienen ojal es que ya dieron a luz por vía vaginal o han tenido un aborto. Hay que tener en cuenta algo y no, por favor, no hay que olvidar. Hay ciertas mujeres que no han tenido ningún aborto, ningún embarazo, ningún parto y podrían tener nulíparas, que podrían tener un cuello uterino o un orificio cervical externo en ojal. Este orificio cervical externo en ojal no es exclusividad como antes pensábamos, en los libros nos dicen. En ojal o alargado en forma transversal, el cuello uterino o el orificio cervical de una mujer, orificio cervical externo de una mujer que ya tuvo partos, ¿no? En caso o abortos. En caso de una nulípara debe ser puntiforme, no siempre se ve. No siempre lo observamos, pero de vez en cuando van a encontrar una que otra paciente que tenga estas características y les mencione que no han tenido ni aborto ni partos. No hay que asumirlo como tal. Después de haber aplicado el ácido acético, sí se observa un epitelio acetoblanco,
A ver qué han puesto. Positivo, negativo o sospecha de cáncer, un IVA positivo. Ustedes dirán, pero hay sangrado, podría ser sospecha de cáncer. Podría ser, sí, pero no necesariamente. Eso ya no podríamos estar del todo seguros solamente con una inspección. Tendría que pasar a colposcopía para ver algunos otros detalles para sospechar si hay áreas de microinvasión o se sospecharía de áreas de microinvasión o no. Sobre todo por la presencia de úlceras y la presencia de vasos atípicos. En este caso el sangrado podría ser por la misma manipulación o podría ser por áreas de erosivas por un proceso inflamatorio infeccioso. Bueno, en este caso creo que podríamos ver que claramente hay una anatomía alterada. Para adelantarnos un poco a la clase que vamos a tener de informes de IVA, ¿cómo podríamos describir? Podríamos redactarlo de esta manera. Anatomía alterada por presencia de una tumoración exofítica en cuadrante. El cuadrante sería, este es 1, 2, 3, 4, en cuadrante 4. Bien, la superficie es irregular, ¿ya? Con presencia de vasos atípicos. Vean, este vaso prominente sería vasos atípicos, ¿ya? Áreas necrosadas también se observa y abundante sangrado. Esto es entonces corresponde a una sospecha de cáncer. El caso número 42, o mejor dicho, la paciente número 42 o el cuello uterino número 42, ¿no? Antes de la aplicación del ácido acético y después de la aplicación del ácido acético. ¿Qué observan? ¿Sospecharían de que esta paciente podría tener una lesión intraepitelial? ¿Tendrían esa sospecha con este IVA que podría ser positivo en ese caso? ¿O piensan que no, que podría ser un IVA negativo o una sospecha de cáncer quizás? Vamos a ver. Es un IVA positivo. Noten que hay presencia de epitelio aceto blanco en contacto con la nueva unión escamocolumnar, en contacto con la zona de transformación, ya que incluso se introduce el canal endocervical sin evidenciarse el límite de la lesión. Un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, ¿qué les llama la atención de este cuello uterino? Notan cierto acetoblanqueo, o perdón, cierta área de, a ver, vamos a decirle, área de cicatriz radiada, o ciertas áreas blancuzcas, porque todavía no le hemos aplicado ácido acético, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Justamente esa es una cicatriz radiada. ¿Qué es una cicatriz radiada? ¿O en qué caso se puede ver una cicatriz radiada? ¿Ya? Tipo rayitas. Cuando una mujer ha sido conizada o quizás les han hecho procedimientos ablativos como crioterapia o cauterización, suele haber una cicatriz que puede contener queratina en su superficie y puede dar esta impresión de cuello uterino con esta superficie algo abollonada, ¿ya? Característico de pacientes post tratamientos, antes y después de la aplicación del ácido acético. ¿Qué observamos después de la aplicación del ácido acético? ¿Hay un acetoblanqueo? Sí. ¿Bordes definidos? No. Esto se relaciona con ¿qué? Con la cicatriz, los bordes de la cicatriz. ¿Ya? Es un IVA negativo. Ojo, mucho cuidado con las pacientes que han sido tratadas. Cualquier paciente que ha sido tratada, lo ideal, ¿ya? Sobre todo si se trató de una lesión intraepitelial de alto grado, el seguimiento no es suficiente con pruebas visuales o con citología. Lo ideal en una paciente por tratamiento por una lesión intraepitelial de alto grado tendría que ser con pruebas moleculares, pruebas de detección del virus de papiloma humano sería lo ideal. Si no hay otra alternativa, citología más IVA o citología más colposcopía podría ser una opción de seguimiento. Antes de la aplicación del ácido acético, observemos acá, nos llama la atención cierta proliferación del tejido. Me parece que podría ser una alteración anatómica, quizás por
un pólipo o quizás por una sospecha de cáncer. Vamos a ver, vamos a aplicarle el ácido acético. Miren cómo se evidenció. Después de la aplicación del ácido acético realmente lo tenemos mucho más claro, ¿no? Hay un epitelio acetoblanco bastante grueso. Yo diría, ojo, yo diría que es una sospecha de cáncer. Muy bien, es una sospecha de cáncer. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, ¿no? Una anatomía ya alterada, crecimiento de una tumoración exofítica por encima de la superficie, ¿no? Con áreas de sangrado. Esto ya no podemos considerarlo solamente sufusiones, no, esto serían áreas sangrantes relacionadas. Cuando vean ustedes epitelio acetoblanco grueso con anatomía alterada y áreas sangrantes, ya los podrían considerar como unas úlceras, y las úlceras se pueden relacionar con áreas de microinvasión cuando van acompañadas de epitelio acetoblanco grueso. Tenemos entonces una sospecha de cáncer. Antes y después de la aplicación del ácido acético, antes, después, hay epitelio acetoblanco de bordes bien definidos o un acetoblanqueo difuso, muy probablemente relacionado con metaplasia escamosa, un IVA negativo. ¿Qué les llama la atención de este cuello uterino? Ni bien pusieron el espéculo, ya observan una superficie irregular, ¿no? Un sangrado, un cuello uterino que prácticamente ha perdido su anatomía, no se observa, está, al parecer ha habido todo lo contrario a la ectopía, un entropión, había un entropión, se ha invertido la forma del cuello uterino, muy probablemente relacionado con una paciente posmenopáusica, pero hay que tener en cuenta esto, que esto justamente es una sospecha de cáncer. Miren la superficie irregular, muy probablemente muy rugosa y dura de la vagina, con un sangrado considerable, pero contrariamente a los otros sospechas de cáncer que hemos visto, en el cual el crecimiento es hacia el exocervix, hay casos en que podemos tener una sospecha de cáncer, pero una tumoración endofítica, es decir, que no se observa evidentemente en el exocervix, pero sí crece hacia el endocervix. Y lamentablemente ya al parecer hay compromiso de la vagina. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético, hay que observar bien este cuello uterino. Miren, aparentemente el acetoblanqueo se debe solamente al moco cervical, pero quiero que observen estos bordes de este epitelio acetoblanco. No nos ayuda mucho la foto, pero sí por acá había un borde, un epitelio acetoblanco. El labio posterior, por lo que se considera un IVA positivo. Antes de la aplicación del ácido acético, después de la aplicación del ácido acético, a ver qué piensan del número 48. Observan positivo, negativo, sospecha de cáncer. O está igualito, no ha habido ningún cambio. Miren lo que voy a estar señalando. Si bien este epitelio acetoblanco es bastante delgado aparentemente, noten que conforme se acerca al orificio cervical se vuelve más grueso. Por lo tanto, es un IVA positivo. Hay que observar no solamente a grandes rasgos, sino observar detalles de todo el epitelio acetoblanco. Antes de la aplicación del ácido acético, posterior a la aplicación del ácido acético. Positivo, negativo o sospecha de cáncer, ¿qué opinan? No hay cambios, ¿no es cierto? Acetoblanqueo difuso, 49, IVA negativo. 50. Antes de la aplicación del ácido acético, ya me parece que hubiera cierta atrofia. Posterior a la aplicación del ácido acético. Antes y después. Acetoblanqueo difuso, muy probablemente por atrofia, IVA negativo. Y el último, el número 51, ¿ya? Sería en realidad la foto o la imagen número 50, ya que corresponde al 51 porque la diapositiva inicial nos numeró la carátula. Muy bien, antes de la aplicación del ácido acético quiero que observen cierto detalle. En el labio anterior hay un área que podría, al ser un epitelio blanco, podríamos llamarla como leucoplasia, ¿ya?
En este caso me da la impresión de que se relacionara con una verruga, un tipo condiloma, ya que tiene la clásica coloración blancuzca tipo coliflor, y una ectopía pronunciada del labio anterior y posterior. Aplicamos el ácido acético y ¿qué observamos? Que se evidencia epitelio aceto blanco, justamente coincide con esta superficie o esta leucoplasia que encontramos. Pero lo que no habíamos notado, que en vagina también había la presencia de una pequeña excrescencia, y con el ácido acético se marca más. Es por ello que es importante que nosotros tengamos una técnica adecuada para hacer IVA. No solamente utilizar el hisopo y ponerlo en el cuello uterino 1 minuto, no, empapado con ácido acético, sino que tenemos que bañar esta vagina, no solamente el cuello uterino, con el ácido acético para poder evidenciar también, en este caso, la presencia de unos condilomas, ¿no? Sin embargo, este es un IVA positivo. ¿Por qué IVA positivo? Porque después de aplicarle el ácido acético se observa epitelio aceto blanco, pero muy probablemente este IVA positivo esté relacionado con epitelio aceto blanco grueso, de superficie irregular, ¿ya? Y ¿a qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona principalmente este epitelio aceto blanco grueso, superficie irregular, micropapilas? Se relacionan con condilomas, pero igual se tiene que señalar como un IVA positivo. Muy bien, y se acabó nuestro taller. Espero que les haya gustado. Este ha sido el primer taller, pero vamos a tener muchos más talleres dentro de este curso. Espero que les haya gustado. A ver, vayan en este momento calificándose, ¿ya? Para ver cómo les fue la nota, para que en nuestra transmisión en vivo podamos resolverlo y comentar qué nota más o menos hemos tenido, si estamos aprobados, desaprobados, y en qué, sobre todo lo que nos interesa es en qué tenemos que reforzar. Nos estamos viendo entonces dentro de unos minutos en nuestra transmisión en vivo. Hasta pronto.